16 estadios, 3 países, más de 1 millón de localidades disponibles. El Mundial 2026 no es solo el torneo más grande de la historia del fútbol, también es el más ambicioso en términos de infraestructura. Hoy te vamos a llevar estadio por estadio, ciudad por ciudad, para que conozcas los datos, la historia y las curiosidades que la mayoría de los aficionados no saben. Quédate hasta el final, porque el último estadio tiene un récord que ningún otro recinto deportivo en el mundo ha logrado igualar. Antes de empezar, un dato general que pone todo en perspectiva. Este mundial se juega en 11 ciudades de Estados Unidos, 3 en México y 2 en Canadá. En total, 104 partidos distribuidos en 16 sedes, con una capacidad promedio de 68,000 personas por estadio. La FIFA ya anticipó que este torneo superará el récord histórico de asistencia acumulada que hasta hoy pertenece al Mundial de Estados Unidos 1994, cuando 3,5 millones de espectadores asistieron a los estadios. En 2026, ese número quedará muy atrás. Empecemos por México, el corazón histórico de este torneo. Estadio Azteca, Ciudad de México. Capacidad, 83,264 personas. Si tuvieras que elegir un solo estadio en toda la historia del fútbol mundial para representar lo que es este deporte, muchos dirían que es este. El Estadio Azteca, conocido ahora también como Estadio Banorte por su patrocinador, es el único recinto en la historia que va a albergar 3 Copas del Mundo. 1, 2, 3. Ningún otro estadio en el planeta ha logrado eso. Fue inaugurado en 1966. En 1970 fue la casa de Pelé, que levantó la tercera Copa del Mundo de Brasil ahí mismo. En 1986 fue la casa de Diego Maradona, con esa final Argentina versus Alemania Occidental, que todavía se recuerda como una de las mejores de la historia. Y ahora, en 2026, el 11 de junio, volvió a ser el escenario de la inauguración de un mundial. 60 años de historia en un mismo lugar. Lo que mucha gente no sabe es que el Azteca no solo ha visto 2 finales mundialistas también, fue sede de los Juegos Olímpicos de 1968, los Juegos Panamericanos de 1975, el Mundial Sub-20 de 1983 y la Copa Confederaciones de 1999. Es literalmente el estadio con más historia de México y uno de los más cargados de simbolismo en todo el mundo del fútbol. Para este mundial, recibió una remodelación. Sistema de iluminación LED de última generación. Mejora en los accesos y optimización de la zona de palcos para cumplir con los estándares de la FIFA. Pero su estructura ciclópea, imponente, sigue siendo la misma. El Azteca es el único estadio de los 16 que repite en un mundial. Ninguno de los otros recintos de 1970, 1986 o 1994 está en esta lista. Solo el Estadio Akron Guadalajara. Capacidad, 48,000 personas. La segunda sede mexicana está en Guadalajara, la ciudad que más sabe de fútbol en México después de la capital. El Estadio Akron, hogar de las Chivas del Guadalajara, es uno de los recintos más modernos de América Latina. Fue inaugurado en 2010 y desde el primer día fue diseñado exclusivamente para el fútbol, sin las complicaciones de adaptación que tienen los estadios de fútbol americano en Estados Unidos. Su diseño es llamativo. La fachada exterior tiene una apariencia orgánica, casi como si el estadio fuera parte del paisaje natural de la zona. Tiene capacidad para 48,000 personas, y en él se vivirá uno de los ambientes más intensos del torneo cuando juegue la selección mexicana, porque la afición tapatía es de las más apasionadas del país. Estadio BBVA Monterrey. Capacidad, 53,500 personas. La tercera sede mexicana es el estadio más moderno de toda América Latina. El Estadio BBVA, conocido popularmente como el Gigante de Acero, fue inaugurado en 2015 y desde entonces ha sido considerado uno de los mejores recintos del continente americano. Está ubicado en Guadalupe, Nuevo León, justo a las faldas del Cerro de la Silla, lo que le da una de las vistas más impresionantes que cualquier aficionado puede tener desde su asiento. La montaña como telón de fondo de un partido del Mundial es un espectáculo visual que pocos estadios en el mundo pueden ofrecer. Un dato curioso. Para el Mundial 2026, el estadio tuvo que retirar toda la iconografía y publicidad de su patrocinador BBVA, cumpliendo con las estrictas normas de neutralidad comercial de la FIFA. El Gigante de Acero se convierte así en simplemente el Estadio Monterrey durante el torneo. Ahora, cruzamos la frontera y llegamos a los 11 estadios de Estados Unidos. Y aquí es donde las cifras se vuelven astronómicas. MetLife Stadium, Nueva York, Nueva Jersey. Capacidad, 82,500 personas. Este es el estadio más importante del torneo.
No por su historia en el fútbol, porque técnicamente es un estadio de la NFL, sino porque aquí se va a jugar la final del Mundial 2026, el 19 de julio. El MetLife Stadium está en East Rutherford, Nueva Jersey, no en Nueva York, como mucha gente cree, pero se comercializa y se vende al mundo con la etiqueta de Nueva York, y en el contexto de una final mundialista, nadie va a discutir eso. Fue inaugurado en 2010 y es el hogar de los New York Giants y los New York Jets de la NFL. Para adaptarlo al fútbol, el estadio tuvo que hacer ajustes importantes en el nivel del campo para extender las dimensiones del terreno de juego y cumplir con los reglamentos de la FIFA. Con capacidad para más de 82,000 personas, será junto al Azteca uno de los dos únicos estadios del torneo que superen la barrera de los 80,000 espectadores. Piénsalo un momento. La final del mundial más grande de la historia se va a jugar en una ciudad que es el símbolo del mundo moderno, Nueva York y el fútbol, juntos en el mismo escenario. AT&T Stadium Dallas. Capacidad 80,000 personas. Si el MetLife tiene la final, Dallas tiene algo diferente. El mayor número de partidos del torneo. 9 encuentros en total, más que cualquier otra sede. Eso lo convierte en el estadio que más fútbol va a haber en este mundial. El AT&T Stadium, hogar de los Dallas Cowboys de la NFL, fue inaugurado en 2009 y es considerado uno de los estadios más espectaculares del mundo. Tiene techo retráctil, césped natural y artificial intercambiable, y una pantalla gigante en el centro del estadio que mide lo suficiente para que tú, desde cualquier asiento, puedas ver cada detalle de la jugada. Para el Mundial actualizó esa pantalla y la dejó en condiciones que hacen que ver un partido ahí sea una experiencia casi de película. Con 80,000 personas de capacidad, es el tercer estadio más grande del torneo. Arrowhead Stadium, Kansas City. Capacidad, 73,000 personas. Este estadio tiene un récord que no tiene nada que ver con el fútbol, pero que dice todo sobre la intensidad de su ambiente. El Arrowhead Stadium de Kansas City está certificado por el Guinness World Records como el estadio deportivo al aire libre más ruidoso del mundo. En 2014 registró un pico de 142.2 decibeles. Para que te des una idea, eso está por encima del nivel de ruido de un avión despegando. Es el hogar de los Kansas City Chiefs, el equipo más dominante de la NFL en los últimos años. Fue inaugurado en 1972 y no tiene techo, lo que significa que cuando el público grita, el sonido no tiene a dónde escapar, simplemente rebota y se amplifica. En este mundial, el Arrowhead recibirá partidos de Ecuador y Argentina, además de un encuentro de cuartos de final. Si Argentina juega ahí y la hinchada grita, el récord podría romperse de nuevo. NRG Stadium Houston. Capacidad 72,000 personas. Houston es la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos y su estadio, el NRG, es uno de los recintos más completos del torneo. Fue inaugurado en 2002 y es el hogar de los Houston Texans de la NFL. Tiene techo retráctil, lo que lo hace funcional en cualquier condición climática y en junio en Houston. Eso importa mucho, porque el calor y la humedad pueden ser brutales. El NRG Stadium tiene capacidad para 72,000 personas y es uno de los recintos donde el fútbol ha tenido presencia previa a través de eventos internacionales, por lo que la logística para adaptarlo no fue tan compleja como en otras sedes. Mercedes-Benz Stadium, Atlanta. Capacidad 71,000 personas. De todos los estadios de este mundial, el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta es probablemente el más llamativo desde el punto de vista arquitectónico. Su techo retráctil no se abre, como el de otros estadios se pliega hacia adentro, siguiendo un mecanismo similar al del iris de una cámara fotográfica. 8 paneles gigantes que se mueven en coordinación para abrir o cerrar el techo. Verlo en video es impresionante. Fue inaugurado en 2017 y costó más de $1,500 millones construirlo. Es el hogar del Atlanta United de la MLS y de los Atlanta Falcons de la NFL. Tiene capacidad para 71,000 personas y fue una de las adaptaciones más sencillas para el fútbol precisamente porque el Atlanta United ya juega ahí regularmente. SoFi Stadium, Los Ángeles, capacidad 69,650 personas, el estadio más nuevo de todos los recintos estadounidenses del Mundial. El SoFi Stadium abrió sus puertas en 2020, apenas 6 años antes de este torneo, y desde el primer día fue diseñado como un espectáculo en sí mismo. Está en Inglewood, a media hora del Rose Bowl, donde se jugó la final del Mundial de 1994, y esa proximidad histórica le da un peso simbólico especial. Su techo es una de las estructuras más innovadoras en arquitectura deportiva moderna. Una cubierta translúcida que protege a los espectadores sin cerrar completamente el estadio, creando una experiencia entre exterior e interior. Costó más de $5,000 millones, el estadio más caro de la historia del deporte.
Recibirá 8 partidos del Mundial, incluyendo un cuarto de final. Hollywood también juega el Mundial. Levi's Stadium, San Francisco, área de la Bahía, capacidad 68.827 personas. La sede de la Bahía de San Francisco es el Levi's Stadium, hogar de los San Francisco 49ers de la NFL. Inaugurado en 2014, está ubicado en Santa Clara, en pleno corazón del Valle del Silicio. Si hay un estadio en este mundial que esté rodeado de tecnología y de dinero tecnológico, es este. Tiene capacidad para casi 69.000 personas y tuvo que hacer adaptaciones para cumplir con las dimensiones requeridas por la FIFA para el terreno de juego. La región de la Bahía tiene uno de los mercados de fútbol más activos de Estados Unidos gracias a su gran comunidad hispana, así que el ambiente en los partidos que se jueguen aquí promete ser muy intenso. Lincoln Financial Field, Filadelfia. Capacidad 68.324 personas. Filadelfia es una de las ciudades con mayor historia en los Estados Unidos, y su estadio, el Lincoln Financial Field, es el hogar de los Philadelphia Eagles. Inaugurado en 2003, tiene capacidad para más de 68.000 personas. Lo que distingue a Filadelfia como sede del Mundial es su comunidad aficionada al fútbol, particularmente fuerte entre las comunidades latinoamericanas e italoamericanas de la ciudad. Es una de las sedes donde el ambiente dentro del estadio podría ser de los más calientes del lado estadounidense del torneo. Gillette Stadium, Boston. Capacidad 65.878 personas. Boston entra al Mundial 2026 con el Gillette Stadium, hogar del New England Patriots de la NFL y del New England Revolution de la MLS. Fue inaugurado en 2002 y tiene capacidad para casi 66.000 personas, siendo uno de los estadios más pequeños del torneo en suelo estadounidense. Un dato interesante, Boston tiene una de las comunidades universitarias más grandes del mundo, con instituciones como el MIT y Harvard. Durante el Mundial, esa ciudad va a llenarse de aficionados de todo el planeta que mezclarán el turismo futbolístico con la visita a una de las ciudades más culturalmente ricas de Norteamérica. Hard Rock Stadium, Miami. Capacidad 65.326 personas. Miami es posiblemente la ciudad más latina de los Estados Unidos, y por eso su partido de recibir al fútbol mundial tiene un sabor especial. El Hard Rock Stadium, hogar de los Miami Dolphins de la NFL, fue inaugurado en 1987 y renovado completamente en los últimos años. Su ubicación en Miami Gardens, al norte de la ciudad, lo rodea de una comunidad con raíces profundas en el fútbol. Cuba, Venezuela, Colombia, Argentina, Brasil, todas esas comunidades están presentes en Miami y todas van a llenar ese estadio cuando sus selecciones jueguen ahí. Con 65.000 personas de capacidad, el ambiente podría ser uno de los más electrizantes del torneo. Lumen Field, Seattle. Capacidad 61.000 personas. Seattle tiene algo que pocas ciudades sede pueden decir. Aquí el fútbol ya tiene raíces profundas. El Lumen Field es el hogar del Seattle Sounders, uno de los clubes más populares de la MLS, además de los Seahawks de la NFL. Esa cultura futbolística preexistente significa que el estadio ya sabe cómo recibir partidos de alto nivel. Fue inaugurado en 2002 y tiene capacidad para 61.000 personas. Está en el centro de la ciudad, con vistas al agua de la bahía de Elliott. Climatológicamente, Seattle en junio puede ser fresco y nublado comparado con las sedes del sur, lo que para los jugadores puede ser una ventaja en términos de condición física durante los partidos. Cruzamos ahora a Canadá, el tercer país anfitrión. BC Place, Vancouver. Capacidad 54.500 personas. Vancouver es una de las ciudades más hermosas de América del Norte y su estadio, el BC Place, tiene una característica que comparte con pocos recintos del torneo: techo retráctil. Fue inaugurado en 1983 y renovado profundamente en 2011, cuando se instaló el sistema de techo inflable que tiene hoy. Es el hogar del Vancouver Whitecaps de la MLS y de los BC Lions de la CFL canadiense. Recibirá 7 partidos del Mundial, incluyendo 2 partidos de Canadá en la fase de grupos y encuentros de la ronda de 30, y 2 y de octavos de final. Para el equipo anfitrión, Vancouver va a ser uno de sus escenarios más importantes. BMO Field, Toronto. Capacidad 45.730 personas. Y llegamos al estadio más pequeño de los 16. El BMO Field de Toronto tiene capacidad para 45.730 personas, prácticamente la mitad del Azteca. Fue ampliado a principios de 2026 específicamente para alcanzar la capacidad mínima que exige la FIFA, y lo logró justo a tiempo.
Es el hogar del Toronto FC, de la MLS y de los Toronto Argonauts, de la Liga Canadiense de Fútbol Americano. En este estadio se jugará el debut de Canadá como local, lo que lo convierte en un momento histórico para el país. La primera vez que Canadá recibe un partido mundialista en casa como coanfitrión. El hecho de que sea el más pequeño del torneo no le quita dramatismo. A veces los estadios más compactos son los más intensos. 45,000 canadienses rugiendo para su selección puede sonar igual de fuerte que 80,000 personas en un estadio sin alma. Bien, ya recorriste las 16 sedes. Ahora, te dejo con 3 datos que resumen perfectamente la escala de lo que está pasando. Primero, el estadio más antiguo del torneo tiene 60 años. El más nuevo tiene 6. En esa diferencia de 54 años está toda la historia del fútbol moderno. Segundo, 11 de los 16 estadios son de fútbol americano, no de fútbol. Tuvieron que hacer adaptaciones estructurales para cumplir con los reglamentos de la FIFA, desde las dimensiones del campo hasta las zonas técnicas y los banquillos. El fútbol llegó a territorio que nunca antes había visto un balón redondo. Y tercero, el estadio más grande del torneo está en México, el Azteca, con más de 83,000 personas, supera al MetLife, donde se jugará la final. El torneo empieza en el estadio más histórico y termina en el más simbólico. No hay guión mejor escrito que ese. Dime en los comentarios, ¿cuál de estas 16 sedes te gustaría visitar si pudieras elegir solo una? ¿El Azteca por su historia, el MetLife por la final, el Arrowhead por el ruido, el SoFi por la tecnología? Si este video te gustó y quieres seguir aprendiendo datos que la mayoría de los aficionados no saben sobre este mundial, dale like y suscríbete. Vamos a estar subiendo contenido partido a partido y curiosidad a curiosidad.